vamos a ver malaria, que también recibe el nombre de pandemia. Dígame si están hablando de malaria. ¿Qué conocen? Que una enfermedad que lo que hace es al glóbulo tiene esa forma de hoz, puede ser, y es más afectada en la zona de África. Es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que el parásito está vive dentro de los glóbulos rojos y con mayor prevalencia en África. Muy bien, ¿qué más conocen? También es por un vector que es un mosquito. ¿Qué más conocen? ¿Alguna vez han escuchado de alguien que ha tenido que viajar al África o a algún país del sudeste asiático y que haya hecho la profilaxis previa? ¿Qué? ¿No han escuchado? En las películas. ¿Cómo? En las películas. En la película, claro, cuando vos viajas a una zona endémica en África tenés que hacer, lo recomendable es hacer una profilaxis porque sí, es zona endémica. ¿Y algo más que conozcan? ¿Y de acá en la Argentina? ¿Han escuchado alguna vez hablar de la malaria, del paludismo? Los que tienen familia, bueno, Santa Cruz, Tucumán, abuelos. ¿Nunca han escuchado? ¿Nunca les han contado? Bueno, vamos a arrancar con malaria. Malaria o paludismo. Se llama malaria porque viene de la palabra italiana que significa mal aire, porque se relacionaba con los pantanos que tenían olor a podrido. Y paludismo también viene del italiano de palud, que también significa pantano. Entonces hay una relación, hace mucho, dice que ya estaba escrita 2000 años antes de Cristo, libros de medicina china describían la clínica de esta enfermedad. Y se la reciben esos nombres porque la gente sabía que había una relación entre la persona que entraba a estas zonas pantanosas y la enfermedad. ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué tenía que ver el pantano con la enfermedad? Ahí está el mosquito, porque en este caso, este mosquito, la hembra sí pone los huevos y se detiene el desarrollo de la pupa de larva y nada. No como el mosquito de Tasmania, que era el mojarra, la materia orgánica en descomposición, que no estaba en el agua, en este sí. Por eso se la conoce desde hace muchísimos años, muchos libros de medicina antigua ya está descrita la patología. Pero digamos, el descubrimiento del agente etiológico y la confirmación empezaron a mediados del 1850 para adelante, como que se empezó el estudio más detallado, porque en realidad se construye el microscopio y eso permitió un montón de avances en la parte también de la citología. Pero la enfermedad ya era conocida en la antigüedad. Bueno, entonces el paludismo es una infección potencialmente mortal, por eso es que yo les contaba que hace mucha gente cuando tiene que viajar al África o sudeste asiático sabe que es zona. Tradicionalmente el paludismo hace un tratamiento de quimioprofilaxis y es causada por parásitos que pertenecen al género Plasmodium y que se transmiten al ser humano por la picadura de las hembras del género Anopheles. ¿Se acuerdan de dónde más lo han visto ustedes antes? ¿Se han visto? Sí. En las microfilarias, en filares. Han tenido la clase de filarias, la filaria sintomática, pero uno de los vectores, el vector era mosquitos de género. Y recuerden que en estos ciclos biológicos siempre la hembra es la que participa porque es la que necesita ingerir la sangre para la oviposición. Lo importante hay que tener en cuenta que esta enfermedad se previene y se cura, y los grupos que más riesgo corren de contraer la enfermedad y de morir son los niños menores de 5 años, las embarazadas, los pacientes inmunosuprimidos que tienen VIH-Sida y la gente que viaja, los inmigrantes de zonas no endémicas, que son endémicas, los viajeros y los grupos de población itinerante, son los que mayor riesgo están. Por ejemplo, los inmigrantes no inmunes de zona endémica, los viajeros se quedan con nosotros, que vamos al África o al sudeste asiático, y los grupos de población itinerante, uno lo podría relacionar, por ejemplo, con la gente de Venezuela que se desplaza de Venezuela y está llegando a Argentina, entonces se están viendo muchos casos de malaria en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Mendoza, ya vamos a ver el primer caso en Argentina, pero ya ha sido diagnosticada malaria porque en este momento la malaria sigue endémica en Colombia, en Venezuela. Entonces se volvió endémica y bueno, y mucha gente infectada viene de esos países para acá, entonces por eso es la importancia de hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno para evitar la muerte. El Plasmodium es un parásito heterocélico, o sea que necesita de 2 octavios para cumplir el ciclo. Vamos a tener un intermediario, que era el que se llevaba a cabo la reproducción asexual, que es el hombre. ¿Se acuerdan de un
la ubicación en la taxonomía. Es un coccidio, pertenece a la familia Plasmodidae, el género es Plasmodium, y tenemos 4 especies que son las importantes: Vivax falciparum, Tovale y Malariae. Las más importantes de estas 4 son Vivax y falciparum porque producen el 95% de las infecciones en humanos. Noblesi ya se ha demostrado que en una zoonosis y el reservorio son primates, pero esa está muy restringida en Asia. Y en el caso, ¿alguna vez han escuchado hablar del falciparum, del Plasmodium falciparum? Que este es el que produce la mayoría de las muertes falciparum. Ya vamos a ver en el epidemiología. Pero hay que tener en claro que Vivax y falciparum son los que tienen mayor importancia porque producen el 95% de las infecciones. Acá tenemos la epidemiología. El falciparum es responsable, ya vamos a ver por qué, de la mayoría de los casos complicados de la infección y las muertes. El Vivax es el que genera el mayor número de casos en el continente americano. El Malariae no es tan, digamos, de los 4 es el más benigno. Hay pocos casos en América y la mayor transmisión se ve en África. Y el Tovale, ese sí es una especie rara, porque fíjense que está reducido en una serie de países. Está en el occidente de África, pero también en África continental, en China, en Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Sudán y Tailandia. Por eso les digo que la gente que va de vacaciones o por viaje o por trabajo a Asia o a África, lo ideal sería que consulte antes con un médico especializado que se llama medicina del viajero para que le dé las recomendaciones de las vacunas que debería ponerse y aquí no profilaxis en el caso de Plasmodium. Y Noblesi, este es el único que es zoonótico y tiene reservorio que son los macacos y está en el sudeste de Asia, nada más. Bueno, ¿por qué es importante? El paludismo, hasta antes de la aparición del COVID, era la enfermedad infecciosa que más muerte producía en el mundo. Después el COVID lo superó. Pero los últimos reportes están publicados por la OMS que en el año 2023 se produjeron de 273 millones de casos de paludismo y 597.000 muertes por la enfermedad en 83 países. Pero el 94% de estas infecciones y el 95% de las muertes se concentra en África. Y de todas las muertes por paludismo que se registraron en la región del África, en el continente africano, el 76% eran niños menores de 5 años. Por eso es la importancia de estudiarlo, tenerlo en cuenta el paludismo. Bueno, y hay otros conceptos que son importantes que ya los vayan teniendo en cuenta. Cuando en epidemiología hablamos de paludismo importado o con cualquier patología que es importada, ¿qué significa? Que es una persona que se contagia fuera del país. Se contagia fuera del país y acá decimos el diagnóstico. Eso es paludismo importado. Un paludismo introducido ya se genera el contagio local. ¿Por qué? Porque hay una primera generación de transmisión local. Es un caso que se contagia de alguien que vino de un paludismo importado. O para cualquier patología, porque para el COVID se era lo mismo. Primero era un caso importado, después ya hubo COVID introducido y después se habla ya del paludismo autóctono. Cuando ya hay contagio local no podemos saber quién fue la primera persona que contagió allá. Esos son conceptos de epidemiología. Y el paludismo inducido es otra cosa. Todas estas, el importado, el introducido y el autóctono, en el ciclo biológico participa el mosquito. O sea que tiene que estar presente la anófila. Si no está la anófila no vamos a tener ni, por ejemplo, el autóctono ni el introducido. Solamente podemos tener casos importados en la Florencia, de acá de la Argentina. Y ya hablamos de paludismo inducido, no participa el mosquito, porque acá hay transfusión de sangre o la mamá embarazada que se contagia el paludismo transmite el bebé.
un caso más de paludismo. Fíjense, de México, todo Centroamérica. Fíjense que, bueno, tenemos la mayoría: Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, todo el continente africano, centro norte, y fíjense toda la región asiática y estas islas de Oceanía. Toda esa región tiene casos de paludismo. Y nosotros, junto con Uruguay, no, ese es Paraguay, no Uruguay, junto con Paraguay estamos en color verde. ¿Qué significa? Que se ha logrado erradicar el paludismo endémico, o sea que solamente tenemos casos importados de paludismo. ¿Cuál es la situación en Argentina? Desde el año 2005, Salta, Jujuy y Misiones tenían casos de vivas, de plasmodium vivax. Desde el 2005 fue bajando la tendencia en esas tres provincias que siempre han sido endémicas. Tucumán también lo era, pero bueno, a partir del 2005 estamos hablando. Y en el 2007 se registra el último brote en Iguazú, provincia de Misiones. Y luego de ese brote de Misiones, los casos siguieron bajando hasta que en el 2010 se pudo establecer que se había eliminado la transmisión local. O sea, no teníamos más casos que se generaban en el país. Y desde el 2010 hasta el 19, o del 2009 al 19, que pasan 10 años en que en Argentina no se notifica ningún caso de paludismo autóctono, consigue que la Organización Mundial de la Salud certifique la eliminación de la transmisión autóctona. O sea que solamente tenemos casos de paludismo importado. Pero ustedes, fíjense, miren, analizar la Jujuy y todas las provincias del noreste. Todas están en contacto, bueno, Paraguay está libre también, pero Salta y Jujuy están en contacto con Bolivia, que tiene casos de paludismo. O sea que esto de que estemos, digamos, libres, es porque no hay que dejar de hacer vigilancia en la frontera, porque es muy difícil decirle a la persona que no hará ni tratará a diagnosticar con paludismo que se contagió en Bolivia. Si el mosquito anda por todos lados. Entonces, por eso la importancia de hacer la vigilancia epidemiológica. Bueno, aquí está esquematizado el ciclo biológico del parásito. Entonces, habíamos dicho que teníamos un hospedador intermediario y un hospedador definitivo. El intermediario es el hombre donde se lleva a cabo la reproducción asexual, mientras que en el definitivo se lleva a cabo la reproducción sexual. Entonces, comencemos con la picadura de la hembra. Esta hembra del género Anopheles, ya hemos dicho que está en las zonas pantanosas o con agua, donde haya cuerpos de agua, y generalmente es más activa al atardecer y a la noche. Ahí sale a alimentarse, necesita sangre. Cuando la hembra de Anopheles se alimenta con sangre, también inocula en la persona a la que pica los esporozoides. Estos son los elementos infectantes para el hembra. Estos esporozoitos atraviesan la picadura, atraviesa la epidermis dérmica, las masas sanguíneas. Por la sangre, estos esporozoitos llegan al hígado. Y en el hígado se lleva a cabo la primera etapa de reproducción asexual del parásito. Entonces el esporozoito invade al hepatocito y comienza a su núcleo a dividirse. Después cada núcleo se rodea de citoplasma, entonces se forma un esquizonte. ¿Se acuerdan del cocidio? Se forma el esquizonte. Este esquizonte comienza a aumentar de tamaño, rompe el hepatocito y se liberan los esporozoitos. Entonces, esta fase que ocurre siempre en el hígado para todas las especies de plasmodio es la que se llama la fase la esquizogonia exoeritrocitaria, porque no ocurre en los glóbulos rojos, sino ocurre en el hepatocito. Entonces, después de esta esquizogonia exoeritrocitaria, se liberan estos merozoitos y recién van a invadir a los eritrocitos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que toxoplasmosis infectaba todas las células nucleares? Plasmodio infecta, es la única célula nuclear que infecta es el hepatocito, y después sigue su ciclo biológico en células inmunes que son los eritrocitos. Entonces el merozoito ingresa al glóbulo rojo y comienza a alimentarse de la hemoglobina en el glóbulo rojo y a aumentar de tamaño. Ya vamos a ver con mayor detalle que este parásito tiene un núcleo, tiene un citoplasma y tiene una vacuola. Es la vacuola digestiva. Entonces comienza
se liberan los merocitos que van a invadir a nuevos glóbulos rojos y van a volver a hacer este ciclo de merogonia en los eritrocitos. Pero hay merocitos que cuando entran al glóbulo rojo, en lugar de seguir la merogonia, se van a diferenciar en microgametocito y macrogametocito. Este es macrogametocito y microgametocito. Entonces, ¿qué pasa ahora? En la sangre tenemos circulando eritrocitos que están infectados con formas anulares, leucocitos anulares, amiloideos, esquizontes, pero también tenemos ya microgametocito y macrogametocito. Y cuando pica de nuevo la hembra, ingiere todo lo que está en la sangre, todo el glóbulo rojo, estas formas evolutivas que son las de reproducción asexual se destruyen en el estómago del mosquito, pero las que tienen los glóbulos rojos que tienen microgametocito y macrogametocito no. El microgametocito sufre un proceso de transformación. ¿Se acuerdan de que el microgametocito pasaba al microgameto? Claro, y de macrogametocito a macrogameto. Eso ocurre en el estómago del mosquito. Acá el microgametocito se separan en 6 partes y cada una se rodea de citoplasma y se forman estos microgametos que son móviles. O sea, más No, ese proceso, perdón, bueno. ¿Qué ya? Porque hay una sola cualidad. Ese es bien, pero ese es otra. Esta también es suave. Este sufre un proceso de transformación donde un solo microgameto se separa en 6 partes, o 6 con 8, hasta 8 partes, 4, 6 y 8, entonces se genera de un microgameto 6 un microgametocito, 6 macrogametos. Maduran, que se separan y son móviles. Esto está ocurriendo en el estómago del mosquito. Entonces, cada uno de estos podría fertilizar a un macrogameto ya y se forma un cigoto. Este cigoto también sufre una transformación y se vuelve móvil y se lo llama oquineto, que se mueve y atraviesa el epitelio del intestino. Esto ya no ocurre en el estómago, sino en el intestino del mosquito y se forma el ooquiste en la pared intestinal. En el ooquiste comienza a dividirse el núcleo, se rodea de citoplasma, se produce la espoluración, entonces tenemos un ooquiste lleno de esporocitos. Se rompe este ooquiste, libera los esporocitos, los esporocitos se van a las glándulas salivales del mosquito y quedan listos para salir cuando la hembra se alimenta. Ese es el ciclo biológico del plasmodium. ¿Qué pasa? Las especies ovales y vivas tienen la característica que cuando se inyectan, en la hembra inyecta estos esporocitos, pueden llegar, no entrar en el esquizogonio o el merogonio, sino quedan estos esporocitos en una forma latente que se llama ignozoitos y quedan ahí. Algunos van a seguir, algunos esporocitos van a seguir todo este ciclo, pero otros van a quedar como durmiendo, que son los ignozoitos. Entonces, frente a ciertas circunstancias, como por ejemplo puede ser una infección viral, el embarazo, la inmunosupresión, no se sabe muy bien, esos que estaban ignozoitos, que estaban durmiendo, se activan muchos años después de que el paciente ha presentado toda la clínica. Solamente lo hacen ovales y vivas. Tienen esa característica de formar los ignozoitos en el hígado. ¿Han entendido el ciclo biológico? Es lo mismo que pasa con Cristo. Tenemos las mismas etapas, solo que en diferentes hospederos o órganos, en este caso, en diferentes células. Bueno, esta fase es la que ocurre en el hospedador intermediario, que es el hombre. Los ignozoitos, recuerden que vivas y ovales tienen la capacidad de los esporocitos de quedar ahí durmiendo y frente a ciertas circunstancias pues se pueden de nuevo empezar la esquizogonia y hacer el ciclo eritrocitario y dar la clínica también, dar manifestaciones clínicas. Y esta otra parte ocurre en la hembra del mosquito anófeles. Entonces, tenemos las 4 especies parasitarias, que hay diferencias entre ellas, ya vamos viendo cuáles son. Pueden cambiar en
tisular, que es la primera parte, que es la que se lleva a cabo en el hígado, varían en cuanto al número de verosolitos que se generan. Eso no es tan importante, pero no son iguales, no ninguno de los cuatro. ¿Quiénes pueden generar hipnozoites? Vivax y oval. Entonces, es probable la recidiva o la recaída. El paciente aparentemente que se cura porque se trata, después de unos años puede tener una recidiva o una recaída por la presencia de esos hipnozoitos que no se los ha eliminado con el tratamiento específico, porque se usa medicación específica. Cuando uno hace el diagnóstico de Plasmodium vivax, el médico usa esa medicación para eliminar los hipnozoitos y evitar esa recaída o recidiva. El porcentaje de glóbulos rojos parasitados es diferente según la especie del Plasmodium. Por ejemplo, vivax infecta del 2 al 5%, pero fíjense que el falciparum más del 50%. ¿Por qué? Porque el vivax infecta el glóbulo rojo joven, los reticulocitos, al igual que el oval, mientras que el malarial infecta el glóbulo rojo que ya está viejo. En cambio, el falciparum infecta a todos, reticulocitos hasta el glóbulo rojo viejo. Por eso es que el porcentaje puede llegar a ser tan alto. Imagínense que tener más del 50% de los glóbulos rojos infectados es grave. ¿Eso tiene ese nombre? ¿Falciparum? No, bueno, pero ¿a qué te suena falciparum? A la... Ah, sí, pero ya, sí, porque... No sé si es por eso, pero capaz que... No sé por qué lo puedo falciparum, porque en la forma de gametocito tiene una bananita, puede ser por eso. Sí, la verdad que no lo he pensado. Y el ciclo de hilos y eritrocitos, esta parte, una vez que salen del hígado, en el caso de vivax, oval y falciparum dura 48 horas, o sea, desde que se cumple, desde que ingresa el trofozoito hasta que se liberan los nerozoitos. Ese ciclo dura de 48 horas, mientras que el malarial, el ciclo en los eritrocitos dura más, 72 horas. También varía el número de nerozoitos que yo tengo en cada uno de los si yo podría ver el bisonte, que si lo veo, si encuentro los nerozoitos, también va a variar. En el caso del vivax, el número de nerozoitos que hay en el bisonte va de 12 a 18, en oval de 8 a 10, en malaria de 8 y este falciparum de 8 a 24. Y el periodo prepatente mínimo, o sea, el periodo en que se producen infecciones, hasta que aparece el elemento diagnóstico, vivax y falciparum tienen el mismo tiempo de prepatente, 8 días, mientras que el malarial tiene un tiempo más largo, de 17 días. Bueno, como ustedes ya están viendo que acá no es lo mismo infectarse con un vivax que con un malarial que con un falciparum, porque tiene, o el oval, que el oval es menos frecuente, porque tiene la cantidad de glóbulos que infecta, a quienes infecta y los tiempos en que se cumplen los ciclos eritrocitales. Porque la virulencia del Plasmodium va a depender de la capacidad de la multiplicación, de la preferencia de determinado estadio de vida que Matías y la habilidad de esta de producir citoadherencia que genera una estructura que se llama roseta. Ya vamos a ver con más detalle en la próxima diapositiva. La potencialidad para inducir liberación de citoquinas va a depender de la antigenicidad
Bueno, entonces vamos a de nuevo a la transmisión. ¿Cómo se transmite? Ya hemos visto que en el ciclo el hombre mosquito hombre, por la picadura del vector. También por transfusión de sangre a una persona infectada, también por trasplante de órganos, pero ese paludismo inducido que acá en Argentina no está escrito. Congénita en África sí. Transplacentaria o durante el parto también es inducido, o también accidentalmente si hay material, se inocula con material cortopulsante que tenga el glóbulo rojo que esté infectado. Porque cuando uno se infecta, por ejemplo, con la transfusión de sangre o por accidente, ahí no vamos a tener el ciclo en el hígado. Ya directamente no vamos a tener esta etapa exoeritrocitaria, sino vamos a tener ya la etapa del eritrocito normal. Bueno, entonces con respecto al periodo de incubación es variable, va a depender de la especie de Plasmodium, pero lo que hay que tener en cuenta es que una persona con fiebre y con la epidemiología, habría que sospechar lo primero para mí, o descartar al menos. Eso es lo que piden siempre desde Nación para evitar la reproducción, porque acá en Tucumán nadie piensa, ningún médico piensa para mí. Si alguien tiene fiebre, no preguntan mucho sobre los antecedentes epidemiológicos. ¿Qué van a sospechar acá? Si hay alguien con fiebre en este momento, por ejemplo. Sí, lo primero, y pasa lo mismo en Buenos Aires, pero en Buenos Aires por ahí en algunos hospitales, por ejemplo, el Muñiz, que es la enfermedad infecciosa que tienen, el Centro de Medicina de Viajero, ellos probablemente hagan una mejor anamnesis, pero cualquier persona que venga de un país endémico del África o del sudeste asiático con fiebre y esa epidemiología en antecedentes del viaje, lo primero que descartan es para mí. Pero acá no, ese es el problema. Y en Salta y en Jujuy, tan cerca de la frontera de Bolivia, también tendría que ser una sospecha, digamos, hay que siempre pensar al paludismo, no dejarlo para el final cuando ya todo da negativo y el paciente empeora. La clínica. Bueno, después de un periodo de incubación, empieza un periodo prodrómico, que es la primera etapa de la infección donde se está produciendo el ciclo en la parte hepática, que no hay manifestaciones clínicas y después empieza en el eritrocito. Y este es bien específico, ¿por qué? Porque hay fiebre, hay malestar general, náuseas, cefaleas, vómito, dolor en articulaciones y músculos. Entonces, lo que primero se va a pensar es con esa clínica es en una gripe. Pero en una persona que nunca ha estado infectada por parásitos, se infecta por primera vez, después de ese periodo que es bien específico, que no se sabe qué tiene, empieza lo que se llama el acceso palúdico. ¿Nunca han escuchado del acceso palúdico? ¿Nunca han visto ninguna película con gente con acceso palúdico? Alguna de esas películas. Esto solamente se va a dar en las personas, por ejemplo, un viajero que va al África y que nunca había estado en contacto antes con el parásito y va a tener el acceso palúdico, porque la gente que vive en zona endémica ya no lo tiene, se reinfecta, pero la clínica es bien específica. Pero cuando una persona tiene el acceso palúdico, tiene una tríada clásica que empieza con frío intenso, seguida de fiebre y la sudoración profusa. Este acceso palúdico puede durar muchas horas en el paciente. ¿Qué característica tiene? Que el paciente que sufre el acceso palúdico se repite lo mismo cada 48, cada 72 horas según sea el ciclo parasitario. ¿Se acuerdan? Hemos visto que hay unos que tardan 48 horas en el ciclo eritrocitario y otros 72. Entonces, si nosotros estamos infectados por vivas, ovales y falciparum, el acceso palúdico lo vamos a tener cada 48 horas. Y si estamos con malaria, lo vamos a tener cada 72. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se sincroniza esto que pasa. Se rompen todos los que se sincroniza el ciclo eritrocitario, se rompen, lisan todos los eritrocitos a la vez. Entonces, ese desequilibrio de eritrocitos en el plasma, porque provocado por la fuerte liberación del calcio de los eritrocitos que se lisan, genera el frío intenso. Y eso puede durar de 30 minutos a 2 horas. Los pacientes se tapan y todas las cosas se ponen encima y no les pasa el frío. Pero eso porque se lisaron todos los glóbulos rojos juntos. Después viene la fiebre, porque se liberan proteínas residuales del parásito y la hemosonina, que ya vamos a ver, que son fuertes pirógenos, entonces la temperatura va por arriba de los 38 grados Celsius. Y el paciente puede delirar, tiene sed, se le acelera el pulso y puede durar, fíjense, de 2 a 6 horas esa fiebre alta. Y después de esa fiebre alta
viene la sudoración profusa. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de volver al equilibrio. Entonces, ya baja la fiebre y el sudor, se produce esa sudoración profusa para recuperar el equilibrio de los electrolitos y la homeoterapia. El paciente que sufre el exceso calórico ya sabe a qué hora del día le va a agarrar. Cuando está con el calor intenso y con el frío intenso, tiembla tanto que mueve la cama. Después viene la fiebre que delira y después transpira tanto que moja todo. Una doctora que era profesora de Yumi, se acuerda que ella en Villa tenía un paciente que venía de Jujuy y que estaba con paludismo. Y estaba internado el paciente, y el paciente estaba con plasmodium vivax, se había infectado. Entonces, cada 48 horas tenía acceso calórico y él compartía la sala con otras personas. Entonces, como ella, ya todos sabían cómo iba a ser toda la triada clásica de este acceso. Y la otra gente internada pensaba que estaba poseído, porque temblaba tanto que movía la cama. Después la fiebre era tan alta que deliraba y después mojaba todo. Entonces, los otros pacientes que estaban poseídos de realidad de obra y le agarraban el acceso calórico. Pero eso se cumple cada 48 horas en Novale, Vivax y Malaria, y en cada, y cada 72 horas en Malaria, porque en el momento que el ciclo electrocitario se sincroniza. Por eso el acceso calórico. No sé, eso viene escrito, o sea, con siglos sí te va a dar. En eso es lo que yo le digo, cuando uno se infecta por primera vez sí, pero también va a depender su nombre de la carga parasitaria, pero es más probable que se presente el acceso calórico. Pero uno cuando ya vive hace un año mexicano. Por ejemplo, la doctora Mariana Reyes, ella trabajaba en el Garland, y ella me contaba que una vez habían tenido una mamá con un bebé que venían del África y el bebé estaba con fiebre, malestar, estaba en la primera etapa, no estaba con acceso calórico, pero no me acuerdo si comenzó con acceso y él se había infectado por primera vez y era paludismo. Y la madre le saca muestra de sangre y estaba también con el brazo circulando en sangre y ya no tenía nada, era como que ella ya no hacía la clínica de que tenía la patología, pero ni siquiera fiebre hacía la madre, ni siquiera eso, pero sí tenía los parásitos circulando. Ya venían de zona endémica, sí. ¿Y después qué pasa? Después de ese acceso calórico empieza el tratamiento, entonces empiezan a bajar los síntomas, pero se puede producir la recrudescencia. ¿Qué significa? Que disminuye la carga parasitaria, pero de repente vuelve a aumentar los parásitos de sangre, porque una de las razones puede ser la falla terapéutica. O el paciente no ha hecho totalmente como había que hacerlo, o la medicación que se está usando no era adecuada, porque también hay que averiguar de dónde viene el paciente, por ejemplo, cuando se hace el diagnóstico, para saber si en ese país no está ya descrita la resistencia a algún antimalárico, entonces los médicos tienen que cambiar el tratamiento. Y en el caso de Vivax y Ovales, se produce la recidiva o la recaída si no se eliminan los linfocitos con el tratamiento. Si quedan ahí y en un año, 2, hasta 5 años después puede producirse la recaída o la recidiva con los linfocitos. Bueno, entonces era lo que yo les decía. Cada acceso palúdico cuyo tiempo es variable. Vivax, Ovales y Falciparum producen accesos cada 48 horas. Por eso se lo llama fiebre terciaria. Y en cambio en malaria producen los accesos cada 72 horas, que es cuando se sincroniza la lisis del eritrocito, la fase eritrocitaria. Por eso se lo llama fiebre cuartana, porque es una terciana cada 3 días, digamos, un día, 24, 48, 1, 2 y 3, y el otro es cuartana. Y Vivax y Ovales son las fiebres tercianas benignas, porque generalmente no producen ninguna complicación. En cambio, Falciparum es la fiebre terciana maligna, porque por el tema de la citogenesia puede producir paludismo cerebral, paludismo pulmonar, renal. Entonces son las fiebres tercianas, Vivax y Ovales benigna, Falciparum maligna, y en la fiebre cuartana de malaria se llama benigna también. O sea, acuérdense que este solamente te queda rojo viejo, no sé, esta es la menos, digamos, la más leve de los 4 parásitos. Bueno, y lo que yo les decía, acá no se nota, pero hay una escala de tiempo que va de 0 a 30 días. Entonces, la recrudescencia es cuando reaparecen los síntomas,
porque del mismo genotipo, y se da en todos los pacientes, o sea, el paciente venía mejorando y su carga parasitaria iba disminuyendo, pero antes de los 30 días aumenta, porque una posible, digamos, una de las causas puede ser que resistencia al antimalárico o no está haciendo bien el tratamiento del paciente. Y hablamos de recaída en Vivax y Ovale nada más, por la presencia de los rinozoitos. 3 semanas hasta un año, pero también hay casos de recaída que van más allá del año. Por eso, cuando uno le pregunta a una persona si ha viajado, empieza con fiebre y si ha viajado a Brasil, acá bueno, tenemos a nivel de nación, existe un documento que te dice que si ha viajado 5 años antes de comenzar los síntomas, hay que investigar que no se trate de Vivax o Ovale, porque hasta 5 años después se puede producir la recaída. ¿Y qué genera esa recaída? Alguna infección viral, algún trauma, cansancio, embarazo. No se sabe muy bien, pero hay cosas que pueden gatillar la recaída que generalmente aparece después de los 30 días. Y después una persona también se puede reinfectar, que es un raro caso, porque lo vuelve a aplicar un vector infectado. Bueno, es lo que yo le decía, la recrudescencia, aparecen los síntomas y de nuevo se detectan parásitos en sangre. No se eliminan porque hay una falla terapéutica o un tratamiento incompleto. Todas las especies de plasmodium pueden dar esta recrudescencia y ocurre dentro de los primeros 30 días siguiente al inicio del tratamiento. Y la clínica, bueno, va a depender de la especie parasitaria. Por ejemplo, el malaria, que solamente infecta el glóbulo rojo viejo, tiene una clínica que suele ser más leve, y el falciparum, por su citoadherencia, produce el caso más grave. Y también depende de la cantidad de glóbulos rojos infectados. Si ya la parasitemia es mayor al 2%, o sea que esto es más de 100.000 parásitos por microlitro, aumenta un riesgo de malaria grave que generalmente se da falciparum, pero también se puede agravar, por ejemplo, una persona infectada con Vivax. El peor es falciparum, pero Vivax también se puede complicar. Entonces, el grave complicado es consecuencia de la citoadherencia de los glóbulos rojos que están infectados por falciparum. La anemia es grave, afecta a todos los estadios del glóbulo rojo. Te puede dar hepatidismo cerebral, cefalea, alteración del nivel de la conciencia, convulsión generalizada y coma, disturbios de la visión, motores y la letalidad llega al 20%. Complicaciones metabólicas, acidosis respiratoria y hipoglucemia, porque se reducen los glóbulos rojos circulantes y menor capacidad de transportar oxígeno. Insuficiencia renal aguda, porque hay necrosis tubular aguda, oliguria, que llega al núcleo, aumenta la creatinina, la urea. Edema agudo de pulmón, disnea, aumento líquido en los espacios alveolares, tiene una tasa de letalidad del 50%, y el paludismo maternal, que es lo que yo le decía, porque queda secuestrado en placenta, en los glóbulos rojos infectados, hay aborto o recién nacido con un bajo peso. Pero no se olviden que Vivax también puede presentar manifestaciones por gravedad. Lo más frecuente es el falciparum, pero Vivax también. Por ejemplo, puede por Vivax desarrollarse un síndrome de dificultad respiratoria agudo y la ruptura del vaso, que sería el problema, y cualquier en realidad especie de plasmodium puede producir la ruptura esplénica. Bueno, ahora llegamos a la parte diagnóstica. ¿Han entendido la parte de la clínica y cómo es diferente según la especie parasitaria? Bueno, ahora la parte que tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente, la epidemiología y el laboratorio. Antes que avancemos, ¿cómo se le ocurre que podríamos estudiar nosotros en el laboratorio de un paciente con sospecha de paludismo? Ya sabemos en la sangre. En la sangre que buscaría. La propiedad, en cuanto no se puede contar cómo se llama, el procedimiento que tenía. En realidad, ya le pregunté, usted lo que tiene que buscar son los glóbulos rojos infectados, los anamestos de los glóbulos rojos infectados. ¿Y qué tipo de muestra entonces usarían? Sangre entera. Sangre entera es una y otra, ¿qué se le ocurre? Donde uno pueda también encontrar como un concentrado más de los parásitos. ¿De dónde sacarían sangre? Sí, una función capilar. Cualquier
dicho? Una tinción, un extendido y una tinción. ¿Qué tinción usarían? ¿Sí miran? ¿Cómo? Nujienza, sí. Usarían nujienza. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la definición epidemiológica que en Argentina de sospechoso de paludismo. ¿Cuándo se sospecha paludismo? Cualquier persona que tenga fiebre o una historia de fiebre, que no tenga una etiología definida y que al menos tenga uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos. O sea, tiene que tener la clínica y la epidemiología. Que haya viajado a una zona de transmisión activa de paludismo en el último año y se extiende antes era hasta 5, pero ahora dice que se extiende hasta 3 años en las regiones para las áreas de riesgo, para las morbidades. Por ejemplo, cualquier persona que haya estado en Brasil, en Bolivia, en Perú, y usted le pregunta que en los últimos 3 años ha viajado, entonces tiene ya el criterio epidemiológico. Cualquier persona, ahora voy a tratar de relacionar con el mosaico, cualquier persona que haya padecido la enfermedad en los últimos 5 años, que también tenemos la reactivación del mosaico por vivax oval. Entonces, si la persona nos cuenta, nosotros le decimos que, bueno, sospechamos y tenemos que hacer el diagnóstico con una muestra de la ya. O resida o haya viajado a zonas receptivas de Argentina en las que se haya presentado casos de paludismo en el último mes. Desde el 2019 hasta ahora no hay ningún lugar de Argentina en donde se haya dado la alerta de presencia de paludismo, ¿no? Si una persona viaja a Brasil, no puede hacer la quimioprofilaxis. Sí, hay médicos que se dedican a eso. En realidad, depende de qué parte vas a ir, ¿no? Porque si vas a ir a la playa, no es frecuente, pero si te vas a meter en el Amazonas, sí, ahí podría. O en la selva de Perú, también. Depende de dónde vayas. O si vas a Venezuela, que en Venezuela es extendido por todo el, digamos, el país, sí, podría hacer la quimioprofilaxis. Y si vas al África, según los países, más todavía, entonces, en general, en todos los países, casi todos los países de África, hay que hacer la quimioprofilaxis. Cuando la gente trabaja en esas empresas que son multinacionales y los mandan al África, además de obligarlos a estudiar sobre el paludismo y tomar una evaluación antes de viajar, les entregan unos kits que ahí tenemos en la cátedra, que son unas cajas que tienen un termómetro de esos que uno se pega en la frente, esos que cambia de color, tiene una lanceta, tiene el algodón que se abre, que tiene ya con alcohol, para que y los rápido, para que uno apenas presente fiebre, ni siquiera fiebre nada más, se tiene que pulsar hacer una punción digital y hacer el test rápido para ver si tienes una paludismo. Y si el test reactivo, si el test da reactivo y tenés la medicación también incluida para que empieces a medicar. Porque el problema es que si te puedes llegar a morir si no te medicas a tiempo con el paciente. Entonces, las empresas grandes, cuando mandan a gente al África, ellas lo mandan entrenado con su propio kit de diagnóstico rápido y el tratamiento para que lo empiecen a hacer. Pero si uno viaja y no va a estar mucho tiempo, hace una quimio. Depende, eso lo va a dar el médico, pero en general sí se hace quimioprofilaxis. Sí. En cambio, que ya se vaya a establecer para quedarse, en general no se sabe cómo profilaxis, sino se va a test y tiene que hacer todas las medidas para evitar la picadura de mosquito. Usar repelentes, mosquiteros en la casa. ¿Vieron que en África te duermen con las camas con el tul? Claro, porque es muy, muy frecuente. Entonces, en el caso sospechoso, otro, digamos, otro definición de caso de paludismo sospechoso, un paciente con
Nosotros en el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diagnóstico microscópico que es el gol estándar. Entonces acá, ¿qué nos vamos a poder distinguir? La morfología del glóbulo rojo, si cambia o no, y los estadios parasitarios también. Podemos determinar en qué tipo de granulaciones tiene el glóbulo rojo. Podemos saber, definir qué género el Plasmodium es, y también nos permite hacer el recuento parasitario. Entonces, vemos primero la toma de muestra. Entonces, ¿a qué le tomamos la muestra? A un paciente con epidemiología y lleva fiebre más de 72 horas y no es viral ni bacteriano. No hay, digamos, no hay un foco que pueda uno decir que ese es el origen de la fiebre. Y lo importante, antes se hablaba que la persona, cuando estaba con la fiebre, había que tomarle la muestra porque en ese momento uno iba a agarrar mayor cantidad de glóbulos rojos infectados, porque ya estaba en el ciclo, bueno, se estaba por el acceso palúdico, pero ahora no es necesario tomar en el momento de fiebre. En cualquier momento del día se puede tomar la muestra del paciente. Entonces, lo ideal es hacerle la punción capilar, porque es mantener mayor concentración de glóbulos rojos que se está infectado, lo vamos a ver. Pero si no podemos hacer la punción capilar, se hace la punción venosa con ETA. Y a partir de la punción capilar, ¿dónde vamos a punzar? Si es un adulto, en el dedo anular, en el medio o en el índice, siempre de la mano no dominante, porque la mano dominante va a ser más callosa, más dura. Entonces, preguntamos al paciente con qué mano escribe y le sacamos de la otra mano y se hace acá al costado. Se masajea bien para aumentar la circulación y se desinfecta y se hace la punción con lanceta. Y en el caso de los niños se hace el lóbulo de la oreja, en el talón con el dedo gordo del pie. Y si tenemos un paciente que tiene las manos muy callosas y no podemos de ninguna de las dos manos porque tiene callo y está dura, le sacamos al adulto de la oreja también el lóbulo de la oreja. Bueno, acá está como esquematizada. Uno siempre primero le hace un masaje para aumentar la cantidad de sangre que esté en ahí en la zona, se desinfecta y se punza con lanceta. La primera gotita se la elimina con un algodón seco y con las próximas gotas tenemos que preparar dos cosas. Si uno es habilidoso, lo hace lo mismo gota prieto. Un extendido y una gota gruesa. ¿Se acuerdan que ya han estudiado gota gruesa para diagnóstico de Chagas, que no era lo ideal? En este sí, acá sí tenemos que hacer gota gruesa y extendido. Para el extendido se pone una gotita de esa del dedo que se le aprieta y se hace el extendido. Y para la gota gruesa se colocan, bueno, ahí está el extendido. Ponemos una gotita y hacemos un extendido cortito, 3 centímetros. ¿Y a dónde vamos a buscar el parásito? En la bola del preparado, porque es ahí donde vamos a tener una monocapa. En la primera parte, la cabeza, no va a ser tan difícil, no va a ser tan fácil verlo. En la cola ya tenemos la monocapa y vemos los glóbulos rojos separaditos. Ese es el extendido. Y la gota gruesa se ponen 3 gotitas y con la esquina del otro protoobjeto se hace un círculo para el eje final y se deja secar bien después. El tamaño de esa gotita es una cabeza de fósforo, son 4 a 6 mililitros. Y el círculo uno tiene que ser de un diámetro de 1 a 1 centímetro y medio. Y lo que ya les voy a mostrar cómo tendría que quedar. No tengo la foto. En un mismo, acá no sé si llegan a ver, en el mismo vidrio, acá tiene el extendido, que lo hace primero, y después comparte la gotita, esa única gotita no se seque, y después se hace la gota gruesa. En el mismo vidrio, que es mejor, la idea. Si uno no tiene habilidad, bueno, hace extendido y gota gruesa, un vidrio separado. ¿Y cómo hacemos la curación? Con un Giemsa, una sola diluido al 10%. Esto es lo que tiene cualquier laboratorio de Giemsa. Después tienen estas otras coloraciones, pero con el Giemsa al 10 o al 3% y hacemos una coloración más lenta, podemos ver al parásito. Entonces, cuando hacemos el extendido, antes de colorear, lo que tenemos que hacer con el extendido, cuando ustedes hacen el extendido ahí en el laboratorio, fijarlo con metano. Fijo con metano y lo que yo voy a hacer es fijarlo, el glóbulo rojo no va a estar alterado, entonces yo voy a ver si el parásito modifica o no al glóbulo rojo, porque Plasmodium oval y vivax agravan el glóbulo rojo. Esa es una de las características que tiene. El oval lo hace más oval y el vivax también lo agrava. Esta es muy fácil para la malaria, no altera la forma del glóbulo rojo. Esta es más específica, ¿por qué? Porque si
caso de falciparum produce las granulaciones de Maurer. En el caso del ovale produce las granulaciones de James, todas tienen diferentes nombres, y el falciparum las de Sierman con Z. Esas son características que también me permiten hacer el diagnóstico diferencial. Y en el caso de la gota gruesa, en este caso yo me fijo el lado de la gota gruesa porque lo que yo quiero hacer es que se lise el glóbulo rojo y que quede el parásito solito. Y esta gota gruesa tiene una mayor sensibilidad, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de sangre, la que yo he puesto, porque está concentrada con respecto al extendido. Y esta, al tener una, digamos, al tener mayor cantidad de parásitos, va a permitir una mayor sensibilidad. Y la morfología de los parásitos puede estar distorsionada, porque se compacta o se fragmenta. Cuando yo habla de hemoglobinización y el secado dentro de la muestra, porque a esta no la fijo con el calor. Y me permite hacer un recuento del número de parásitos respecto a los leucocitos. Hace como 4 años atrás, cuando la Argentina tenía que certificar, en el año 2018, claro, antes que certificaran, el 19 nosotros certificamos en Argentina el número de transmisión vectorial. Había venido el comité de la OMS y había recogido certificados con la gente. Entonces, el informe que presenta a la Nación decía que el problema no era que no había paralelismo en Argentina, sino que ni los bioquímicos ni los médicos sabían diagnosticar. El médico no lo sospechaba, el bioquímico no sabía cómo diagnosticar. Entonces, al año siguiente se organizó una capacitación donde tuvimos un bioquímico de cada provincia, de todas las provincias de Argentina, durante 15 días en Buenos Aires, con una bioquímica colombiana que nos enseñó a hacer la identificación y el recuento en gota gruesa. Porque yo, a partir de esta muestra, que no tengo el glóbulo rojo, pero sí el parásito, puedo saber qué especie parasitaria es, y al contar en relación al número de leucocitos, también la carga parasitaria. Entonces, durante 15 días nos entrenaron en el diagnóstico microscópico, nos evaluaron, nos dieron categorías, digamos, como de la capacidad de diagnóstica, y ahí se aprobaron. O sea, todos los bioquímicos, entonces en cada provincia de la Argentina hay un bioquímico referente para que le llegue de alguna manera la muestra cuando hay una sospecha para que confirme el descargo. Eso se ha repetido durante 2 años más la capacitación, y todos los años mandan control de calidad de 10 muestras que son positivas y negativas con infecciones por virus, por falciparum y mixtas, porque también los pacientes se pueden infectar con 2 especies parasitarias a la vez. Eso se ha dado mucho en Venezuela, para poder seguir manteniendo esa certificación, es decir, no tenemos, pero sí sospechamos y sí sabemos diagnosticar. La red de bioquímicos funciona, la que no sospecha nada son los médicos, pero bueno, esa es capacitación, nada más todo el tiempo hacer capacitación. Entonces, ¿cuáles son las partes del parásito? Acá está el glóbulo rojo infectado, y ahí está el parásito. Tiene el núcleo, que se tiñe de rojo rosado con Jensen, tiene el citoplasma, que se tiñe de más azulado, y eso que queda vacío es la poli. Y qué otra cosa tienen los glóbulos rojos parasitados, tienen el pigmento malárico. El pigmento malárico es, no toma el color del el colorante, tiene un color como pardo, dorado, pardo, que a veces se hace mayor, a veces negro, que es el producto de la degradación de la hemoglobina. El pigmento malárico es hemoglobina. El glóbulo rojo consume la hemoglobina, produce la hemoglobina, y eso queda ahí en el glóbulo rojo y se llama pigmento malárico. Y después, además, tiene granulaciones que sufren, en el caso de Vivas, que son modificaciones que produce el parásito en el glóbulo rojo infectado, que depende del pH, digamos, del bajo que usa para la coloración, del tipo de coloración que haga, pueden aparecer o no, pero cuando aparecen son bien características. En el caso de los Sucner son de color rosada o son naranjas, también se puede ver. En Vivas se llama Sucner, esa es pregunta de interrogatorio, la de Sucner, la coloración. En ovales se llama James, en malaria se llama Sierman, y en falciparum se llama Maurer. Hendidura de Maurer o granulaciones de Maurer. ¿Y qué estadio vamos a ver en el
trofocitos jóvenes que a medida que va creciendo el parásito se van a transformar en maduros y va cambiando. Fíjense que acá está el núcleo y el citoplasma como anillito. Generalmente los trofocitos jóvenes son anulares. Después aparecen los maduros que ya la vacuola se hace más grande, deforma el citoplasma y empiezan a aparecer el pigmento amarillo, porque se está alimentando de hemoglobina, el parásito va madurando, y las granulaciones, en este caso de Schussner. Así lo ven, acá se ve, estos no están dentro del glóbulo rojo, esto es una gota gruesa. Y después se empieza a dividir el núcleo y ya se forma en el esquizonte, entonces van a ver ahí, estos son núcleos, fíjense que cada uno está rodeado por citoplasma y esto que es falo es el pigmento amarillo. Se ven estas formas asexuadas y ya en los gametocitos, que son el macro y el micro gametocito, ya son las formas sexuales. Cuando uno hace recuento parasitario, separa lo asexuado de lo sexuado. Y los gametocitos, fíjense que en el caso del macro gametocito tiene como una cromatina más laxa y tiene mucho pigmento amarillo, porque esto ya está como más, ya está más maduro. Y lo mismo pasa, este es el microgametocito, que también tiene más pigmento amarillo, que es lo amarillito, eso que se ve. Bueno, acá empezamos con las características de cada uno de los trofocitos. Los trofocitos son las formas, pueden ser jóvenes o maduras, que yo les contaba. Estas son las formas, en el caso de Falciparum, estas son las formas jóvenes y estas son un poco más maduras. Y fíjense la diferencia con el vivax, acá tienen los eritrocitos llenos de ese punteado, que es el Schussner. Y el malarial tiene otras características de trofocitos que aparecen estos en banda que no se ven en el Falciparum ni en malarial, ni en vivax, perdón. Usualmente hay un solo punto de cromatina, que significa que tengo un solo parásito dentro del glóbulo rojo. Esto es lo que yo veo en un extendido, porque acá fíjense que está el glóbulo rojo. Esto es lo que veo en la gota gruesa, que es cuando yo liso el glóbulo rojo, que están surgidos, que están dentro del glóbulo rojo. Fíjense que Falciparum puedo tener más de un parásito dentro del glóbulo rojo. Vivax no. Y malaria tampoco. Tengo solamente un parásito dentro del glóbulo rojo. Y a medida que el trofocito va madurando, aumenta la cantidad de pigmento amarillo que esto es no amarillo. Estas son las granulaciones de Schussner, todo ese punteado rosa o naranja, y estas son las hendiduras o el punteado de Maurer, en el caso del Falciparum. ¿Qué otra forma van a aparecer? Los esquizontes, que son las formas también asexuadas, pero ya tengo más de un núcleo, o sea, si ya aparecen dos o más núcleos, ya sé que es un esquizonte, porque se empezaba a dividir el núcleo de parásito y se rodea el citoplasma. Esto así aparecen los esquizontes de Falciparum en un extendido, acá en la gota gruesa, el de vivax, fíjense que acá cambia la cantidad de merosolitos que hay adentro, pero nadie los cuenta el merosito. Uno los ve y sabe, bueno, es un esquizonte, pero nadie cuenta el merosito, y te fijas en otras características para saber si vivax o Falciparum, pero no en qué cantidad. Acá sí dice, porque sí varía, pero eso no se lo hace lo sutil. Fíjense que acá queda como una roseta, que es como característico de malaria, pero este es tan poco frecuente, y este también, que en ese curso que yo les contaba, nos han enseñado a diagnosticar Falciparum y vivax. Porque las otras son muy poco frecuentes en el mundo. Y acá sí los gametocitos, que ya son las formas sexuales del parásito, pueden ser redondos o en forma esta de, esto es un glóbulo rojo parasitado y acá está el libre, ¿no? En la gota gruesa. Tienen formas de bananita, este es bien característico. Entonces yo veo esto y sin dudar yo sé que es parásito, porque es el único que da un gametocito en forma de banana, los otros no. Y este no está, los gametocitos son más difíciles de diagnosticar porque uno a veces lo confunde con un trofozoito maduro. Fíjense que no es tan diferente. Lo que sí llama la atención a uno es que cuando ya estamos frente a gametocitos hay mucho pigmento amarillo, todo eso amarillo. Y se conserva la granulación. Pero el gametocito no es tan fácil de ver. Tiene la cromatina más laxa, más grande, pero bueno, lo que más cuesta identificar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en sangre periférica? En el caso de vivax, malarial y oval, vamos a tener trofocitos jóvenes, trofocitos maduros, esquizonte joven,
esquizonte maduro y gametocyto. Y generalmente en falciparum, si no está grave el paciente, ¿qué forma vamos a tener? Solo de trofozoito joven y solo de gametocito. ¿Por qué? Neta no aparecería. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué ha pasado con esa forma? ¿Dónde andan? El parásito se las produce porque forma parte de su ciclo biológico, pero ¿dónde estarán? ¿Qué características tenía falciparum con respecto a otras especies? Que producían las formas graves. Y que se agrupaba. La citoadherencia. Entonces, al haber citoadherencia, estas que van a estar cargadas de parásitos, entonces la superficie del glóbulo rojo va a estar cubierta de los glóbulos, van a quedar ya teniendo la microcirculación, entonces ya lo que aparezca en trofozoito maduro, ya lo que aparezca en esquizonte joven, nunca aparece maduro, porque eso está ya teniendo microcirculación por la cantidad de nodos que tienen en su superficie. Pero sí en el gametocito, porque el parásito sabe que se tiene que reproducir, entonces si el gametocito no sale de circulación, nunca nadie se infectaría de Plasmodium falciparum. Entonces, en falciparum vamos a ver una muestra de sangre periférica, trofozoito joven y gametocito. Estas formas no. Si las llegamos a ver, es grave porque indica que el paciente tiene una carga parasitaria tan alta que lo que tendría que estar ya teniendo microcirculación ya no se retiene. Entonces, ese es inminente la muerte del paciente. Si lo ve, lo tiene que llamar al médico y avisarle que ya se le muere el paciente. Pero todas las otras tres especies sí van a presentar todas. Joven, maduro, esquizonte joven, esquizonte maduro y gametocito. Bueno, entonces, ¿cuándo confirmamos paludismo? Cuando detectamos un parásito con microscopía de tipo estante en el proteín de sangre o en la gota gruesa. Uno prefiere la gota gruesa porque está más concentrada, o la PCR es positiva, o la prueba ya es positiva. Acá confirma el diagnóstico y empieza el tratamiento. Y cuando se descarta, que eso también es importante, cuando tenemos un sospechoso, pero no se detecta el parásito palúdico, ni en el proteín de sangre ni en la gota gruesa la PCR es negativa. Pero cuando le decimos nosotros al paciente que no tiene paludismo, cuando le hacemos un frote diario y una gota gruesa durante 3 días seguidos. Solamente si durante los 3 días no vemos parásito ni en el entendido ni gota gruesa, descartamos. Y todos los casos se hace una notificación nominal inmediata. Ante la sospecha, se tiene que cargar el caso en CISA y eso genera un correo electrónico que le llega a todos los referentes de epidemiología de la Argentina diciendo que hay un caso sospechoso en alguna provincia. Bueno, este es el algoritmo de diagnóstico y tratamiento, no lo vamos a ver, pero acá sí es importante que tengan en cuenta, después lo ven ustedes bien, que cuando el tratamiento es diferente si es falciparum, al vivax o al ovale, porque esto tiene los trofozoitos. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos vivax o ovale, hay que dar una medicación específica para eliminar los rinozoitos y evitar la recaída. Y este es uno de los pocos parásitos que tiene una vacuna, que esa vacuna se desarrolla porque la Fundación de Bill Gates puso mucha plata y desde octubre del año, no hace mucho, ¿no? Desde 2021, se empezó a usar esta vacuna antipalítica, la RTS-AS01, en los niños que viven en regiones con transmisión de paludismo por falciparum. En muchos países del África se está vacunando a los niños. Y en octubre del 2023, la OMS recomendó una segunda vacuna, que es la IO21, y a principios de abril de este año, 19 países del África ya ofrecen la vacuna para su programa de inmunización. Esta es la primera que salió, es más barata que esta. Entonces la mayoría de los países del África está vacunando a partir de los 5 meses de edad en adelante a todos los niños para reducir la cantidad de muertes. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna consulta? El seguimiento del paciente siempre se hace con presidente. No, el seguimiento no se lo hace, nosotros acá lo hacemos con el extendido, estaba de ejemplo, extendido y gota gruesa. Cuando uno le hace el diagnóstico positivo, le tenés que sacar el CDI al siguiente, a los 3, a los 7, a los 15, al mes. Extendido y gota gruesa, porque en la gota gruesa va contando si va disminuyendo hasta que se haga negativo. Sí, igual para el paciente
que está trabajando allá, o gente que, los misioneros, también monjas, los curas que van, los misioneros también vuelven con paludismo, el Muñiz. En el Muñiz todo el tiempo en Buenos Aires se hace, y gente de venezolana también, mucha venezolana. Sospechamos y tenemos un laboratorio y sospechamos de paludismo, le mandamos la información. Sí, me la manda también, pero con el antecedente epidemiológico. Sí. Y que no tengo otro foco, porque cuando se le queman todos los papeles, yo siento que tengo sospecha. En Buenos Aires no. Me parece que le hacen una buena análisis y si tiene el antecedente, y nosotros acá hemos tratado de ayer que manden los bioquímicos, tomen la muestra de sangre y manden el expédiente, la gota gruesa, que se seque bien y que dentro de las 24 horas la hagan llegar al laboratorio y ahí hacemos la coloración y hacemos la microscopía. Sí, sí. Y que la descubran bien a la muestra de sangre, eso es lo que pedimos, porque si la dejan ahí en el laboratorio cerrado, se la pueden comer las cucarachas, se toman las muestras de sangre de los entendidos para ver la. Eso lo pedimos